Bienvenidos a Panorama 360. Nuestro programa tratará de circunvalar todos los países de Latinoamérica. Vamos a ver las realidades de lo que va sucediendo en el mundo, el impacto de cada hecho y sus consecuencias y qué nos va a traer este mundo que está álgido, que van sucediendo muchas cosas. En América Latina, en Ecuador, vimos hace pocos días cómo la policía ecuatoriana entró en la Embajada de México, algo que no se había visto hace mucho tiempo y que empieza a correr un poco los límites de lo establecido, por lo menos dentro del marco jurídico internacional. Esto trae consecuencias. Veremos si los organismos van a tomar algún tipo de sanción con Ecuador o tal vez se empiecen a rever algunos de los conceptos de los asilos políticos. Por otro lado, vamos a cruzar el océano y nos vamos a los 6 meses de la guerra allí en Gaza. Israel, con todo su ejército, que esta vez es un ejército ofensivo, y cómo uno no puede entender, ¿no? Por supuesto, la lógica de la guerra comienza a destruir lo social, lo ciudadano, las personas. Todo lo que se conocía como una vida normal se destruye. Allí hay ya 33.000 muertos y de esos 13.000 son niños. Esto lo dijo una misión de la ONU hace poco tiempo. Esto veremos qué consecuencias trae en la relación de Estados Unidos e Israel. Veremos que a fin de año, en noviembre, tenemos una elección trascendental, crucial, que va a cambiar un poco lo que sucede en todo el plano mundial. Por otro lado, señoras y señores, les cuento y les pido que se queden al segundo bloque porque vamos a ver la segunda parte de la nota con el Tata Joffre. Ahora vamos a hablar de un particular momento histórico de la Argentina, de los desaparecidos, de la dictadura y de la participación del Tata Joffre en ese video que trajo mucha polémica. Señoras y señores, vamos a un pequeño corte y después tenemos mucho material. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, tenemos todo para tus proyectos. Pinturería Yanina le da color a su vida. www.pintureriayanina.com.ar. Para liquidar a las naciones, lo primero que se hace es quitarles la memoria. Se destruyen sus libros, su cultura, su historia. Y luego vienen y les escriben otros libros, les dan otra cultura y les inventan otra historia. Entonces, la nación comienza otra vez a olvidar lo que es y lo que ha sido. Esto lo dice Milian Kundera, un escritor checoslovaco, en su libro Sobre la risa y el olvido. Día de la memoria completa. Me parece que aquí comienza la polémica, ¿no? Los ganadores reescriben la historia, se plantea la historia, hay interpretaciones de las realidades, hay verdades absolutas, o cada uno, porque en definitiva lo que se vio con este video es lo reaccionario, ¿no? Que a mí me gusta porque hace pensar, me parece que en definitiva uno... Es lo reaccionario frente a lo que se daba. Había dos Argentinas, digamos.
la que trataba de reflejar qué había pasado el 24 de marzo y la que estaba en la plaza protestando por lo que era el 24 de marzo. Pero se olvidaban de que esa gente era la misma que reclamaba años después que trajeran a Isabel Perón para juzgarla en la Argentina. Lo que estaba ocurriendo en la Casa de Gobierno de Milei era recordar el 24 de marzo con la mayor unción y respeto. Eso que dice Kundera está en el comienzo de mi libro 1976. Yo escribí un libro sobre eso. Sí, lo leí. Con innumerables documentos que fui consiguiendo con el tiempo y que son reveladores porque se llegó un momento en que la situación no daba para más. Los líderes políticos de la época, con mucho respeto, lo digo, uno era Ricardo Balbín, es el que en febrero del 76 se va a encontrar con Videla y le va a preguntar cuándo se produce el golpe. ¿Qué están esperando para terminar con la agonía en la que se vivía? A no muchos kilómetros de ahí, otro dirigente radical, Raúl Ricardo Alfonsín, le preguntaba a dos importantes militares que iban a tener lugar en el gobierno que se venía, que estaban esperando para sacar a esta mujer. Al mismo tiempo, diputados justicialistas renunciaban a la banca porque estaban hartos de lo que estaba pasando en Argentina. Al mismo tiempo, dirigentes sindicales del justicialismo, que era la columna vertebral del peronismo, firmaban un documento con un general de la época que se llamaba el general Carlos Dalatea para cubrirse frente a los eventuales revanchas que podía haber de parte de los militares. Aquí todo el mundo se cubrió. Con ese espíritu yo fui a la Casa Rosada y participé en este video. Con el mismo espíritu que unos años antes había escrito un libro que se llamó Nadie fue, porque nadie tuvo que ver con el golpe, y se encuentra con Videla por primera vez. Yo conozco a Videla en febrero del 2006, y él me empieza a hablar de su gobierno, y digo, permiso, general, yo quiero hablar con usted del 24 de marzo, porque no se olvide que cuando usted era presidente yo me fui de la Argentina. Entonces Videla me miró, ¿y por qué se fue? Bueno, le expliqué por qué me fue. Dijo, lo entiendo, vamos a hablar del 24 de marzo. Yo fui de los tantos que miraron con optimismo, con esperanza, ese 24 de marzo. Para ser leal contigo, debo decir que en el 77 yo entré a cambiar rotundamente. En el 78 estoy en Clarín y en el 79 me voy. A mí nadie me torturó ni me persiguió, yo me fui, no quería saber más nada con esto. Y voy a volver el 11 de marzo del 82 a la Argentina. Vuelvo a trabajar, voy a entrar en una agencia noticiosa que era Noticias Argentinas. Y en una plaza muy importante, frente a la Cancillería, me encuentro con un hombre que se baja de un taxi porque me reconoce, me dice, Tata, prepárate porque ahora viene Malvinas. 11 de marzo del 82. Había aprendido, hermano, a no responder, a no decir cosas que después me pudieran perjudicar. Hablaba con mis íntimos nada más. Y yo le dije, nos van a cagar. Y la persona que me escuchó era mi cuñado, que era un diplomático de carrera. Y así fue. Con ese espíritu, entonces, no te olvides que pertenecía a un gobierno que indultó. Yo estaba de acuerdo con eso. Por eso me permanecí en mi cargo. Si no, me hubiera ido. Después vino otro gobierno que tiró abajo los indultos. Sí. Y yo creo que cuando uno asume ese tipo de compromisos ya no hay retorno. Entonces yo seguía avanzando. Y mi segundo libro fue a los 30 años del proceso militar, entrar a contar la Argentina que estábamos viviendo. Con esa idea yo fui a la Casa de Gobierno. Ahora, acá lo que entiendo yo, se discute es el número. Por un lado, los 30.000, por el otro está el presidente argentino Milei diciendo que fueron menos de 10.000. Ahora, yo creo que en esa discusión que se transforma en banal, ¿no?
que se transforma en un Boca River, en un Menotti, en un Bilardo. El hecho central de que un Estado, no el poder del Estado, persiguió, eliminó, torturó. Digo, había una opción y era encarcelarlo, llevarlo a la justicia, pero parece que lo profundo ya no importa. Estamos discutiendo cómo el barquito de papel olea sobre el mar y no estamos viendo lo profundo. Digo, de nuevo otra vez tenemos que empezar a discutir esto. Sí, porque hay si que no... empezar a discutir de nuevo porque la historia ha sido alterada de los últimos 20 años. Entonces resulta que... Por una posición ideológica. Absolutamente, porque tiene que ver mucho con el Foro de San Pablo, porque acá están las madres de Plaza de Mayo, hay partidos de izquierda que adhieren al Foro de San Pablo, a la persecución a las Fuerzas Armadas, la degradación de las Fuerzas Armadas, de los servicios de inteligencia también, en fin. Había 3 grupos en la Argentina de muertos. Mirá lo que vamos a hablar. El primer grupo, que es muy importante, son aquellos muertos que acontecieron durante la gestión de Isabel Perón, de un lado y de otro. Hay un segundo grupo, que son los militares y civiles que murieron después del golpe. Y están los que desaparecieron con el golpe. Yo creo que el error profundo del gobierno militar argentino fue no haber instaurado la Cámara Federal Penal de la Nación, que rigió en la Argentina entre julio y el 25 de mayo del 73. Julio del 71 al 25 de mayo del 73, donde se juzgó a los terroristas con la ley en la mano, y estaban todos presos el 25 de mayo del 73. Ahora, esa noche, de las cárceles, especialmente de Devoto, salieron en formación con bandera y regresaron a la clandestinidad para seguir peleando. Por eso, en la causa 13, que es la causa que la Cámara Federal va a juzgar a los comandantes de jefe, se habla también de que había un clima de guerra. Esta gente que hoy rechaza, viendo el pasado con un solo ojo, no tiene en cuenta que hubo una guerra. Quienes sí reconocen que hubo una guerra, para ser más preciso, en abril del año 89, son los montoneros, en una suerte de confesión antes de las elecciones del 89, que iban a ser el 14 de mayo del 89, donde gana Menem. Vos dirás, ¿Petro fue terrorista? Sí, fue terrorista. Y hay muchos terroristas que llegaron al poder con Menem y cambiaron con la actitud totalmente cambiada. Acá hay una ministra en estos momentos, en la actualidad, que perteneció a Montoneros. No hay nada más que hablar. No. Cuando yo me incorporé al equipo de Menem, me encontré con un importantísimo montonero que nos estaba esperando, y cuando me vio me dijo: vos debés tener reparos conmigo. No tengo ningún reparo. Si vos y yo cumplimos la Constitución del 53, está todo terminado. Y además estamos del mismo lado político. No hay ningún reparo, olvídate. Con esa actitud llegamos muchos con Menem al poder. Bueno, a ver... y además, perdón, sí. El indulto lo hizo Menem, 5 años preso por el gobierno militar. Sí, bueno, en Uruguay también. Las cárceles quedaron en el olvido, digo por Mujica, después que bueno, de alguna forma hubo un acuerdo de un club social muy importante, el Club Náutico, si no me equivoco. Sinceramente, en esto sí que no coincido, en el cuanto fue una guerra. Participé de una guerra y creo que el poder es totalmente desigual, un plan sistemático es totalmente... Yo te he hablado de clima de guerra. De clima de guerra. Está bien, pero bueno, cuando se defienden las teorías de los dos demonios, hablan como que es una guerra, ¿no? Como, bueno, hasta ahí podemos no coincidir, creo que nos lleva, podemos estar desgranando horas y horas. El número es importante. Perdón, la lista CONADEP da 8.000 y pico desaparecidos. Los organismos de derechos humanos hablan de 30.000. Y la lista es importante porque hace a un número inventado. Si estamos hablando de 8.000 y pico que tiene la Secretaría de Derechos Humanos o la CONADEP y 30.000 que fue inventado,
No me traigan inventos, tráeme la número oficial. El periodista argentino Alconada Moon también hizo rastreo, llegó hasta 22.000. Pero, ¿puede ser usted la persona que con tanta investigación, tanto documento, pueda saber exactamente cuánto es el número de desaparecidos? No, realmente no lo sé. Y si tuviera esa lista se lo llevaría a amigos que trabajan en derechos humanos, como una manera de ayudar a reencontrarse a los argentinos. Te voy a decir por qué. Porque son listas que están partidas. Yo creo que las tres fuerzas que gobernaban no se decían toda la verdad, habían cosas que ocurrían y no se hablaban. Pero yo diría que aquellos que concurrieron a pedir una indemnización conforman una lista, tienen que probar dónde murieron, aunque también hay mucho invento, pero igual, digamos, 8.000 está bien. Lo que te quiero decir es que Menem, cuando llegó al poder, llegó en un país que estaba incendiándose, el fracaso absoluto de Alfonsín, y recibió un gran consejo de un uruguayo, porque vos me has citado Uruguay. Ese gran consejo lo recibió en noviembre del año 88 del presidente Sanguinetti, que le dijo: no se olvide, doctor, que si usted es presidente, el día que asuma se tiene que poner el uniforme de las Fuerzas Armadas. Usted va a ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y el otro consejo que se lo dio, yo voy a decir, es en octubre del 88 en Europa, se lo da Felipe González, donde le habla que hay que tender un puente de plata, que así no se podía vivir en la Argentina. No me lo contaban, lo escuché. Bautista Tata Joffre, le agradezco haber estado con nosotros en este... No, si querés estamos un rato más, pero bueno, no te quiero romper. No, para nada, pero a ver, estoy viendo ahí que tenés una lista de apuntes. No, son unos pequeños apuntes, porque la producción de este programa, de este calificado programa, me dijeron que yo tenía que hablar de América Latina. Y yo la verdad que me descolocó, pero el productor es tan amigo que yo vine igual. Sí. Porque yo estoy cerrando un libro. Ajá. Yo estoy cerrando un libro porque este año, el 1 de julio, se están cumpliendo 50 años de la desaparición física de Juan Domingo Perón. Sí. Entonces, en el medio donde yo trabajo, me han pedido un libro digital, que es Infobae, que se lo va a regalar a los lectores. Entonces, estoy tratando de ajustar lo máximo posible el tiempo en que Perón llega a la presidencia, es el 12 de octubre del 73, y va a morir el 1 de julio, y en ese tiempo fue, como yo digo, la historia de una muerte anunciada, porque Perón llegó cansado, grande y enfermo. Pero volvió otro Perón, ¿no? Su vida. Era otro Perón también. Absolutamente. Ese Perón, yo no vengo de una familia peronista. Vengo de una familia antiperonista. Yo también. Que sufrió mucho, porque mi padre era presidente del Partido Demócrata. Ajá. Pero llega ese Perón al cual uno lo ve con simpatía. ¿Por qué? Porque yo estaba cerca del radicalismo en esa época y cerca de Balbín. Y verlo a Balbín y a Perón saludarse y darse un abrazo, después de tantos años de división y de fracasos políticos, que uno lo veía con optimismo. Todo eso se fue al bombo. Hoy es otra era. Los antagonismos son otros, el mundo es otro, no, la diferencia ideológica radica en otras cuestiones. Sí, pero en Argentina se adolece y se vuelve nuevamente como al primer amor, ¿no? A ver cómo se pelean nuevamente posiciones que tal vez, si fuera más pragmático, ya quedaría... Lo triste de este momento es que hay un solo dirigente político. Hay uno solo. Se llama Javier Milei. Enfrente es una vitrina de ¿Usted vanidades. lo ve como un dirigente político más allá que él descree? Sí, bueno, él está en la dice... Casa Rosada. Eso, ¿no? sí. No está en una empresa. Está bien, pero el poder no lo ejerce como un político clásico. Porque vino a representar a una enorme cantidad de la sociedad, de gente de la sociedad, harta de los fracasos políticos de nuestra generación y de la generación anterior. Harta.
porque los militares dejaron al país en una situación desastrosa y con una guerra internacional perdida. Pero lo que vino después fue terrible. O sea, para vos la democracia tiene deudas todavía. Enorme cantidad de deudas, una enorme cantidad de deudas. Bueno, Bautista, yo me paro para saludarlo. Nuevamente te agradezco tu participación interesante, gracias, profunda. Y bueno, estos espacios son para esto, para charlar, para pensar y para te agradezco razonar, mucho, por supuesto. Y espero escucharte en alguna otra oportunidad sobre lo que pasó en Europa cuando vos eras corresponsal de guerra ahí. Dale, muchas gracias. No, gracias a vos por la invitación. Señoras y señores, interesante, profunda, primera entrevista, gran entrevista aquí de Panorama 360. Vamos a un corte y volvemos. Desde 1978 nos dedicamos a la comercialización y procesamiento de vidrio plano en Argentina. La calidad es fundamental en lo que hacemos. Por eso nuestra empresa está certificada bajo normas IRAM en cada uno de nuestros procesos. Nuestra planta industrial es una de las más importantes de América Latina y cuenta con un equipamiento de clase mundial en cada uno de los procesos. Un capital humano excepcional que sabe que representa un nombre que es sinónimo de esfuerzo, superación y excelencia. Donde hay vidrio, está Calcillán. Servicio de noticias en idioma español de la agencia Armenpress. Armenia intensifica sus lazos con la Unión Europea y Estados Unidos. El primer ministro armenio dialogó con el canciller alemán Olaf Scholz sobre la cooperación entre Armenia y Alemania. También se hizo referencia al proceso de paz entre Armenia y Azerbaiyán. En Bélgica, Pashinyan se reunió con Samantha Power y conversaron sobre el fortalecimiento de la democracia en Armenia. Se hizo referencia a los problemas humanitarios de los desplazados de Nagorno-Karabaj. En la Unión Europea, Pashinyan, el primer ministro de Armenia, fue recibido por el secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, el alto comisionado de la Unión Europea y la presidenta de la Comisión Europea. Francia proporciona a Armenia equipo militar que todos desean tener. Así lo afirmó el embajador francés en Yerevan, quien se refirió a los radares Ground Master 200, que es un radar multimisión, pues su tecnología mejora enormemente la capacidad de las Fuerzas Armadas para enfrentar entornos complejos y de mayor amenaza. Mejoran la detección, identificación y seguimiento de objetivos que son más pequeños. Rusia pide a Azerbaiyán y a Armenia que se abstengan de proporcionar tensiones en la región. Así lo sostuvo María Zaharova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. También recordó que el papel en Occidente, en el Cáucaso Sur, tendrá consecuencias desastrosas como en otras regiones. Rubén Bardanian fue nominado al Premio Nobel de la Paz 2024. El empresario y filántropo ha sido nominado por su labor caritativa y humanitaria. Quienes presentaron su candidatura, incluso un Premio Nobel de la Paz, lo destacan como un humanista por sus constantes esfuerzos implementando iniciativas de estabilidad y desarrollo a través de iniciativas humanitarias y caritativas. Bardanian construyó el Colegio Internacional en Dilijan, promulgó el Premio Aurora para Despertar de la Humanidad y la Fundación de Ciencia y Tecnología de Armenia. También estuvo presente la reconstrucción de varios templos, incluidos una mezquita. 154.215 turistas visitaron Armenia en marzo de 2024. Así lo afirmó Sisian Bogosian, que es la titular del Comité de Turismo, que 154.215 turistas visitaron Armenia. La mayoría rusos, 42%, georgianos, 14% e iraníes, 9%. Señoras y señores, vamos llegando al final de nuestro programa. Les agradecemos haber estado con nosotros. Mucha información al principio, la entrevista con el Tata Joffre y, por supuesto, esta última parte con Armenia presente. Señoras y señores, nos vemos la próxima semana aquí en UCL, Noticias de América Latina para el Mundo.